Arciniega, Presente, Lisen. Bolaños, Ando, Presente, Lisen. Carrera, Presente, Lisen. Colimba, Presente, Lisen. De la Torre, Presente, Lisen. Enríquez, Presente, Lisen. Fiallos, Presente, Lisen. Gordillo, Presente, Lisen. Padilla, Pupiales, Presente, Lisen. Rivera, Presente, Lisen. Rosero, Presente, Lisen. Ruiz, Presente, Lisen. Sandoval, Presente, Lisen. Valles Presente. y Vargas. Presente. Listo, chicos. Comenzamos la clase, por favor. A ver, no sé si puedan observar ustedes ahí la presentación. Sí, Lisen, sí se ve. Ya. Lisen, A sí se ver, ve. chicos. La anterior clase yo les explicaba que teníamos un tema pendiente por tratar. Terminamos este tema y luego continuamos con el llenado de la historia clínica, ¿sí? Teníamos que hablar acerca del sangrado en el puerperio. Primeramente, ¿qué es puerperio, chicos? El periodo que sigue después del parto, Lisen. El periodo que sigue después del parto. Listo. A ver. Perdón, denme un segundito. Listo. Ya. Nos habla primeramente de los loquios uterinos, ¿sí? Tenemos que los loquios uterinos son secreciones vaginales que contienen sangre, moco cervical y restos de placenta. Se producen porque después de cualquier tipo de parto, ya sea parto normal, parto por cesárea, el útero comienza a volver a su tamaño natural y necesita eliminar estos restos que se producen durante el embarazo. Igualmente, aparte de volver a su tamaño natural, debe de colocarse en la cavidad correspondiente. Tenemos la duración habitual de los loquios. Nos habla que la duración habitual de los loquios es entre 40 a 45 días. Es decir, que esta etapa llamada puerperio o cuarentena, aunque en ocasiones igualmente puede durar algunas semanas más debido a que el tiempo de las hormonas de cada una tarda en volver a la normalidad. Tenemos las características. Primeramente se caracterizan por ser de un color rojo oscuro, pueden ser muy abundantes e incluso en algunos casos pueden tener la presencia de coágulos. No existe una cantidad determinada que nosotros podamos decir que la mujer deba de eliminar de loquios hemáticos o un tiempo determinado de duración. Todo va a depender de la fisiología de cada mujer. Es normal también o frecuente que en algunas mujeres se presente lo que es más escaso, la presencia de los loquios hemáticos, ya que todo depende de las hormonas y del organismo de una mujer. Tenemos que un buen consejo para eliminar los loquios hemáticos, que nosotros como profesionales de enfermería debemos de decirle a la mujer después del posparto que debe de orinar en las primeras 4 horas, porque esto ayuda al útero a recuperar su tamaño natural y así a disminuir la cantidad de sangrado. Igualmente, antes de salir del hospital se deben de realizar todos los tipos de exámenes de sangre para evitar la presencia de anemia y en los casos donde el flujo sea demasiado abundante. Ustedes tienen que tener en cuenta que los loquios hemáticos en una mujer deben de ser moderadamente, tampoco puede ser muy extremo o demasiado, ya que incluso puede producir lo que es anemias en la mujer de posparto. Tenemos los tipos de loquios. Los loquios se clasifican según el color y el momento de aparición, ya sea en el puerperio inmediato, mediato o tardío. Durante todos estos tres
procesos por la cual la mujer pasa, debe de haber una eliminación de loquios, pero teniendo una característica en cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los loquios, pueden ser de 3 tipos, que son rojos, que aparecen en los primeros días tras el nacimiento, conocido como el puerperio inmediato. Entre estos 2 o 3 días después puede aparecer lo que es este tipo de loquios de color rojizo e incluso con la presencia de coágulos. Son un tono de rojo similar al de la menstruación y contienen material como células epiteliales, leucocitos y en ocasiones inclusive el anugo que todavía se queda del bebé, y también incluimos también aquí lo que es la presencia, como les dije, en algunos casos de coágulos. Tenemos los loquios serosos, que se presentan entre los días 3 y días, entre los días 3 y 10 tras el parto. Se considera como la presencia de los loquios en el proceso, en la etapa de puerperio mediato. Tiene un color sonrosado, sanguinoliento, ya no muy fuerte como el primero, que era entre los primeros 3 días, sino también contienen diversos elementos y residuos como eritrocitos, leucocitos, además el exudado seroso. También tenemos la presencia de los loquios blancos, que son de color amarillento, corresponden a aquellos que se presentan en la segunda semana y cuarta tras el parto, conocido como el puerperio tardío, que están compuestos principalmente por leucocitos. Entonces, los tipos de loquios hemáticos rojos, serosos y blancos, cada uno debe de ir apareciendo de acuerdo a la etapa en la que se encuentra la mujer posparto. Por ejemplo, los rojos en el puerperio inmediato, los serosos en el puerperio mediato y los blancos en el puerperio tardío, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que durante los primeros 10 días del nacimiento, el color de los loquios se irán aclarando paulatinamente, desde un rojo muy fuerte o color marrón hasta llegar a un tono amarillento o blanquecino. La cantidad debe disminuir hasta desaparecer hasta por completo alrededor del mes después del nacimiento, entre la tercera y cuarta semana luego del parto, y sin embargo es normal que la duración de los loquios se extiendan inclusive más allá del puerperio y del destete debido a una hiperinvolución del óvulo. Tenemos igualmente que al amamantar al bebé es normal que el sangre lo que es más la mujer posparto, ya que el útero se contrae y elimina una mayor cantidad de flujo. Sin embargo, existe lo que es la posibilidad de que la secreción desaparezca antes si se amamanta al bebé, aunque es recomendable igualmente realizar ejercicio y unos masajes después del parto. Ustedes como futuros profesionales de enfermería tienen que ver el bienestar de la madre y del bebé. A la madre educarle cómo dar de lactar al bebé, cómo debe de cada cuánto tiene que darle de lactar, y aparte de eso, de que ya ustedes dan la educación para la respectiva manejo con el recién nacido, debemos de también educarle para que ella también realice lo que es los cuidados con ella. Por ejemplo, aquí como nos dice, indicarle cómo realizar los masajes, que les dije de que deben de ser profundos para eliminar lo más pronto posible la presencia de los loquios hemáticos y evitar complicaciones, ¿sí? Tenemos qué cuidados se deben de tener durante los loquios. Al realizar igualmente lo que nos dice, preparar lo que es todo lo que corresponde al bebé cuando va a nacer, como la ropa, el pañal y todo eso, debemos de educarle a la mamá que debe de llevar unas toallas de maternidad para poder eliminar este tipo de loquios. Igualmente, por este mismo caso, debemos de recomendarle que la ropa interior debe de ser lo más cómoda posible para igualmente mantener las toallas y evitar pérdidas, y poder igualmente usar lo que es o tratar de decirle a la madre que utilice ropa íntima desechable, ya que es usual que exista pérdidas de flujo. Tenemos igualmente que la frecuencia con la que se deberá cambiar la toalla dependerá del flujo en el que haya eliminado la madre después del posparto. Tenemos que igualmente indicarle realizar un aseo perianal a la madre después de que vaya a cambiarse la toalla. Tenemos igualmente que debe de avanzar de acuerdo a las semanas, debe de disminuir el sangrado, ya que igualmente
debemos de estar nosotros muy pendientes en eso y educarle a la madre que el sangrado no tiene que ser abundante siempre, sino tiene que ir disminuyendo de acuerdo al pasar del tiempo. Tenemos igualmente que nos habla acerca del respecto del uso de tampones en este proceso. Es poco recomendable o no se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque el sangrado puede ser muy abundante y el tampón no podrá contener, igual podrá provocar situaciones incómodas y como les dije igual anteriormente, puede existir la posibilidad de algún tipo de infección. Y aparte de esto, al presentar lo que son la eliminación, incluso en algunos casos, podemos presentar lo que es ¿cómo es? Puede haber la presencia de coágulos, ¿sí? Entonces, también nos habla acerca de los signos de alarma, cómo nosotros podemos educar a la madre que sean unos signos de alarma que debe de estar ella pendiente cuando ella ya se va a su casa con el alta médica. Debemos de estar atentos porque durante esta etapa se presentan algunos de los siguientes signos que debe de ser necesario, si existe la presencia de estos, la visita inmediata al doctor para que indique lo que son las indicaciones a realizar después de todo esto. Nos indicará que existe la primera parte que es lo que es la presencia de loquios anormales o la existencia de algún tipo de infección, como por ejemplo la mantención del color rojizo por un tiempo superior a las 2 semanas desde el parto. La presencia de dolor excesivo en el vientre, sobre todo en la parte baja, o la ausencia de loquios en las 2 semanas siguientes al parto y la presencia de mal olor al eliminar los loquios. Todos estos son los signos de alarma que nosotros tenemos que educar a la madre. Si presenta alguno de estos signos, pues nosotros debemos de decirle a la madre que debe de visitar lo más pronto posible al médico. No debe de haber el color rojizo, el color no debe de mantenerse el color rojizo en la eliminación de los loquios por demasiado tiempo. Si existe dolor en la parte baja del vientre o la ausencia de loquios en los loquios en las 2 semanas después del parto también se considera como un signo de alarma y también la presencia de mal olor, ¿sí? Tenemos la hemorragia puerperal. ¿De qué nos habla esta? La hemorragia puerperal se define como el sangrado postparto que excede a los 500 ml o un descenso significativo de hematocrito o que implique la necesidad de transfusión sanguínea. También se entiende como hemorragia puerperal a cualquier pérdida hemática postparto que cause lo que es el compromiso hemodinámico, la cual depende de la cantidad y la velocidad de la sangre extravasada, del nivel de hemoglobina y del estado de hidratación previa. La hemorragia puerperal es el sangrado vaginal que excede los 1000 ml, ¿sí? Nosotros, como les digo, tenemos que siempre estar atentos a la eliminación de la cantidad de loquios hemáticos. Incluso cuando realizamos el reporte de enfermería, lo que decimos es, mujer posparto, eliminación de loquios hemáticos en moderada cantidad, en abundante cantidad, en poca cantidad, de acuerdo a lo que nosotros observemos al realizar el examen físico para realizar un reporte de enfermería. Si la madre o la mujer posparto elimina lo que es más de los 500 ml de más o menos de sangrado, ¿qué quiere decir? Cuando el pañal o la toalla ya está totalmente empapada, es un signo de alarma porque ya se considera como una hemorragia. ¿Cuáles son las causas que pueden producir este tipo de hemorragias? La atonía uterina, que es la causa más frecuente cuando el útero no se contrae después del alumbramiento, que puede originar lo que es una pérdida sanguínea normal. Los factores de riesgo que son la sobredistensión uterina por la gestación múltiple e incluso el agotamiento muscular por el parto prolongado, rápido y multiparidad. Igualmente tenemos la parte que nos habla de la segunda causa que puede ser la frecuencia o la retracción de restos placentarios o los coágulos, lo cual puede deberse a una placenta adherente por la implantación anormal de la misma. ¿Cómo se da en la placenta acreta, increta y percreta? Tenemos también que en los últimos años ha aumentado este tipo de incidencia de lo que es el riesgo del sangrado o la hemorragia puerperal. Igualmente nos habla que puede ser porque puede existir el exceso de cicatrices uterinas. Por ejemplo, ¿en qué más se da esto?
cuando, por ejemplo, existe la frecuencia de episiotomías o desgarros cervicales, perianales, vaginales que se producen en los partos instrumentales. Como les explicaba, la episiotomía o la episiorrafia es el procedimiento en el cual se corta cierta parte de la vagina de la madre para que pueda salir la cabecita del bebé y el bebecito, si no, no va a poder salir. En estos casos se puede decir que puede existir después en el siguiente parto la presencia de una hemorragia puerperal. Tenemos que el diagnóstico puede ser clínico, apareciendo lo que es una pérdida hemática excesiva después del alumbramiento. Y en primer lugar se debe de intentar cuantificar el volumen de la pérdida hemática y posteriormente valorar la repercusión de la misma sobre el estado dinámico de la paciente. Para lo cual debe de evaluarse los siguientes parámetros: la tensión arterial de la paciente, el relleno capilar, la diuresis que realiza, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y según los valores donde se pueda establecer los diferentes grados de hemorragia. El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento si la paciente presenta una hemorragia puerperal? Se enfoca principalmente en la estabilidad hemodinámica para la mayoría de los autores mediante la instauración de la fluidoterapia, que a razón de los 300 ml de reposición por cada 100 ml perdidos, tenemos que reponer la cantidad de sangre que elimine la madre por 300 ml cada 100 que vaya eliminando. Tener en cuenta igualmente la presencia de transfusión sanguínea, ¿sí? En el caso de que sea necesario cuando haya perdido entre 1 y 2 litros de sangre. En este caso se administran 5 más concentrados de hematías, que debe de añadirse también la presencia de plasma fresco y el impacto igualmente conocido como coagulopatía dilucional, ¿sí? Es necesario administrar concentrados de plaquetas si este se encuentra por debajo de los 20,000 ml. Recordar igualmente que los hematíes se incrementa el hematocrito en un 3%. Se debe de monitorizar lo que es estrechamente o rígidamente o estar ahí estrictamente los signos vitales, la muestra igualmente la presencia de sangrado, cuánto va eliminando, cada 30 minutos para determinar la hemoglobina, realizar exámenes de laboratorio cada 30 minutos para determinar la presencia de hemoglobina, de hematocrito, igualmente realizar pruebas cruzadas, recuento de plaquetas, coagulograma básico, que igualmente para poder determinar si la madre después de recibir el tratamiento de la reposición de la sangre que elimina, ya va eliminando menor cantidad de sangre o sigue con el mismo problema. Igualmente debemos de administrar oxígeno si fuera necesario, a 6 o 8 litros por minuto, colocar igualmente lo que es una sonda vesical para monitorear la diuresis, ya que el sangrado no es lo mismo que la diuresis. Si la madre sangra, pues obviamente va a sangrar la cantidad que vaya a sangrar y la diuresis pues es muy aparte, entonces tenemos que contabilizar también la diuresis, ¿sí? Igualmente son considerados lo que es como signos de mejoría que existe una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una tensión arterial de 100 a milímetros de mercurio, igualmente el estado de conciencia y diuresis horaria de 30 ml o más. ¿Sí? Debemos de finalizar la transfusión, ¿sí? Si fuera el caso necesario. En caso de no mantenerse saturaciones de oxígeno superiores a 92, debe de iniciarse lo que es la oxigenoterapia, pero ya con el soporte de mascarilla. Simultáneamente también tenemos la estabilización hemodinámica, que se debe de buscar identificar la causa por la cual se produce la hemorragia para igualmente aplicar lo que es el tratamiento correcto. Aquí tenemos una tabla de hemorragias que nos habla de la tensión arterial que debe de ser, de acuerdo a hasta que si nosotros compensamos hasta 500 a 100 ml, si existe un shock leve, un shock moderado y un shock severo, ¿sí? La presencia de la hipertensión, de la eliminación de sangre, puede ser causa de que, o puede provocar lo que es una hipotensión, una baja disminución de la frecuencia respiratoria, aumento de frecuencia cardíaca, ¿sí? Todo esto es acerca de lo que hablamos anteriormente, todo lo que tiene que ver con el sangrado en el puerperio. Es normal que la mujer después de su embarazo sangre,
¿sí? ¿Por qué? Porque está eliminando lo que es la cantidad de desechos que se fueron produciendo durante el embarazo, como dijimos anteriormente. ¿Listo, chicos? ¿Tienen dudas, inquietudes sobre este tema? Licen, ¿y el sangrado cuánto tiempo le duraría? Por eso les dije, durante las 3 primeras semanas después del posparto, debe de durar, que es lo normal, ¿sí? Pero si ya sigue con el sangrado, incluso he visto casos donde el sangrado persiste, incluso con abundante cantidad del sangrado no disminuye, como ustedes igual ya les expliqué, de acuerdo al paso del tiempo, tiene que ir disminuyendo el sangrado. Pero si el sangrado no disminuye, si el tiempo va pasando, pues obviamente, ¿qué va a pasar? La mujer se va ¿a qué? A descompensar, a presentar anemia, incluso ya, como vimos ya en los casos donde tienen que haber reposición eh, o la introducción de lo que es la transfusión sanguínea. En algunos casos, cuando no se determina tiempo, puede existir lo que es la muerte de la madre. Eso es lo que puede durar. Entonces, por eso siempre nosotros como profesionales de salud tenemos que indicarle a la madre que debe de estarse revisando el sangrado, si es abundante, durante cuánto tiempo, de qué características debe de ser el sangrado durante cada semana, como aquí vimos igualmente. O nos decía que existen los loquios rojos, los loquios cerosos o blancos, que deben de ir cambiando de color de acuerdo al tiempo del paso de la mujer después del puerperio. Ya, gracias. ¿Algo más? Uh-huh. Yo tengo una pregunta, Licen. Dime. Licen, por ejemplo, ¿la ruptura uterina también entra en las hemorragias del puerperio? ¿Ruptura uterina? Ajá, después del parto. Sí. Uh-huh. Ya, Licen, También pero puede ser considerado como un tipo ¿cómo es? De hemorragia. ya, Licen, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? Dicen, si en caso de que haya relaciones en esta etapa del puerperio, ¿hay algún tipo de infección hacia la Claro. pareja? Hacia la pareja no tanto. Lo que vendría el tipo de infección es a la madre, porque obviamente, o sea, sí presentaría lo que es infección también la pareja, pero en sí más el riesgo corre la madre. O sea, después de que sangrado o el momento de presentar la presencia de loquios después del puerperio tenga relaciones, incluso puede complicar la situación de la madre. Por eso incluso el ginecólogo le dice que después de un mes y medio, vuelva a tener relaciones, no enseguida. ¿Alguien más, chicos? ¿Todo claro entonces? Sí, Ya, listo. Yo les mandé unas hojitas a ustedes. Lastimosamente quiero pedirles disculpas por enviarles ahorita, pero recién me fui a retirar porque mi compañera con la que más me llevaba en mi trabajo no estaba estos días en el lugar, en la clínica, entonces recién hoy salió de trabajar y ella me ayudó con ¿cómo es? Las hojitas para enseñarles lo que es el llenado de la historia clínica. Entonces es por eso que yo no les pude enviar ni ayer, ni anteayer, ni el viernes, porque ella no había estado estos días en el trabajo ahí. Entonces recién hoy ella me pudo facilitar las hojas, por eso yo apenas llegué, yo les envié las hojas. Entonces verán, por el día de hoy vamos a ver, porque esto es súper largo, ¿sí? Primeramente les voy a indicar cómo tiene que ser el llenado de las hojas, ¿sí? Ahora sí necesito que enciendan sus cámaras, así estén acostados en el baño, en la ducha, pero necesito que prendan sus cámaras para que pongan atención con lo que les voy a decir, ¿sí? A ver,
Incluso pueden tomar nota de cuál es el llenado de la historia clínica. ¿Dónde está la Pau? La María José, la Carlita, el Alex, David, Paulina, la Pau creo que se ha dormido de nuevo. Ahí ha estado la Pau. A ver, chicos. Entonces, vamos con la primera parte. ¿Cuál es el orden del llenado de la historia clínica? ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar algunos tipos de historias clínicas, algunas hojas que irán y otras hojas no irán de acuerdo a la institución en la que nosotros nos encontramos. Entonces, yo les voy a dar en la clínica Ibarra cómo nosotros manejábamos lo que es la historia clínica. Esta hoja que dice chequeo de seguridad o preparación preoperatoria se utiliza cuando el paciente va a ingresar al área quirúrgica, ¿sí? Como les dije, algunas hojas van a ir y otras hojas no van a ir de acuerdo a la entidad donde nosotros nos encontremos. Tenemos otra también que nos habla del control de ingesta y eliminación, que es la segunda hoja, ¿sí? Después tenemos la otra que es de signos vitales, ¿sí? Tenemos la otra que es la de evolución, o donde nosotros hacemos el reporte de enfermería o el reporte médico, ¿sí? Tenemos otra que es la del Cardex, donde anotamos los medicamentos que vamos a utilizar durante la estancia del paciente. Tenemos la otra, que es la de la autorización de anestesiología, que esta nosotros damos, o esta se encarga especialmente el anestesiólogo, explicarle al paciente cuando vaya a ingresar al quirófano, si va a dar anestesia general, anestesia local, esto de ley tiene que firmar el paciente, ¿sí? Que permita ser autorizado al anestesiólogo para colocar la anestesia. Tenemos la otra que nos habla de la consentimiento, que es para el médico cirujano, sí, que él es el que va a realizar el procedimiento con el paciente. Tenemos la otra, que esta es la autorización, que es para realizar el procedimiento, sí. Esta nosotros le hacemos firmar exclusivamente lo que es el personal de enfermería, que nos autorice el paciente a que se realice el procedimiento. Puede ser un procedimiento quirúrgico o incluso puede ser lo que es una limpieza de una herida. Ustedes, yo en primero igual les di lo que es ética y legislación, en donde teníamos que hacer firmar un consentimiento para realizar cualquier procedimiento al paciente. Tenemos la de anamnesis, ¿sí? Tenemos la del protocolo operatorio y para transferencias, ¿sí? Que estas hojas, estas tres hojas últimas, maneja exclusivamente el médico, ¿sí? Pero nosotros como enfermeros tenemos que siempre cuando abramos una historia clínica, abrir todas las hojas y nosotros poner en una carpeta con el nombre del paciente, edad, cédula, nombre y el diagnóstico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a coger todas las hojas ya ordenadas, como les dije, la forma adecuada, y vamos a colocar en una carpetita donde vamos a poner los nombres del paciente, la edad, la cédula y el diagnóstico por el cual ingresa. Aparte de esto, nosotros le pedimos la cédula al paciente para adjuntar en la historia clínica, que va al último, ¿sí? Como les dije, cada institución tiene su forma diferente de llenar. Por ejemplo, en algunas entidades o en el Ministerio de Salud Pública no existe lo que es este chequeo preoperatorio que se realiza, ¿sí? Pero lo demás sí existe, ¿ya? O en algunos casos, o en el Ministerio de Salud tampoco existe lo que es una división con parte de anestesiología, esta hoja de que una hace firmar el anestesiólogo y otro el cirujano, sino viene directamente esta hoja que es la de consentimiento informado, que esta es la que
firme el paciente y está de acuerdo en recibir la anestesia, que el cirujano le realice la cirugía y que la enfermera realice los procedimientos con él. Entonces, en algunas instituciones se utilizan ciertos tipos de hojas, ¿ya? Vamos con la primera, ¿sí? Esta es muy importante, esta hoja, porque aquí nosotros vamos a ver lo que es el chequeo de seguridad preoperatoria para el paciente. ¿Qué vamos a ver en la primera parte? Siempre tenemos que llenar todo, chicos, ¿sí? Nombre, cédula, así nos duela la mano estar llenando tantos papeles, pero tenemos que llenar todo porque ustedes saben que este es un documento legal. Si existe algún problema con el paciente, lo primero que hacen que es revisar la historia clínica, ¿sí? Si existe, igual la historia clínica no tiene que tener manchones, borrones, tachones, de ahí todo hecho un champú, sino siempre tiene que estar ordenada, limpia y lo más impecable posible, ¿sí? Entonces, en la primera parte tenemos el nombre, la cédula, ¿sí? Número de historia clínica, en algunos casos la historia clínica ya tienen o el sistema mismo da de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, o el número de la historia clínica sería el número de cédula en el caso de que no tenga, ¿sí? Tenemos la siguiente parte que nos habla tipo de cirugía que se le vaya a realizar. Como ustedes pueden ver, esta es una hoja de seguridad que se utiliza para la preparación preoperatoria del paciente. Tenemos en la parte donde dice tipo de cirugía si va a realizarse una colelab, una cesárea, una pendilab, una, qué sé yo, una prostatectomía, entonces ahí ponemos el tipo de cirugía que vaya a realizar. En la siguiente parte donde nos dice la preparación que debemos de realizar con el paciente, nos habla si el paciente está en ayunas, ¿sí? ¿Cuántas horas de ayunas tiene? Ahí ponemos en la parte donde dice cirugía, si está en ayunas, tachamos con una X sí o no, y las observaciones que tengamos, por ejemplo. Si el paciente ha comido hace 4 horas, el paciente comió hace 4 horas. Entonces, tenemos que poner todo. En la parte donde dice baño, si el paciente se ha bañado, ¿sí? Nos habla igualmente si se retiraron lo que son joyas. El paciente tiene que ir sin joyas, sin cadenas, sin anillos, sin aretes, a la parte de quirófano. Igualmente tenemos la parte donde nos habla que nos dice si se retiraron los esmaltes, maquillajes, si tiene la manilla de identificación. Cuando un paciente ingresa, también me olvidé de decirles, tenemos que colocar una manilla donde están los nombres, apellidos, número de cédula y el número de cama, ¿sí? También tenemos si presenta exámenes, que obviamente todo paciente que va a quirófano tiene que presentar exámenes de laboratorio, incluidos en algunos casos radiografías o la presencia de imágenes, ¿sí? Tenemos si se retiraron prótesis, ¿sí? Tanto dental, ocular o auditiva, porque en algunos casos los adultos mayores también tienen que retirarse todo eso. Si está en bata y mandarle sin ropa interior y si tiene el consentimiento informado. Si en algunos casos el paciente es mayor a ya tiene 50 años, debemos de siempre colocar a partir de los 45 años, colocar medias antiembólicas, ¿sí? Igualmente, preparación especial, si existe alguna preparación especial o medicación especial, a veces que el médico dice colocarse fasolina 2 gramos, por ejemplo, antes de ingresar al quirófano. Entonces, ahí ponemos medicación especial o profilaxis antibiótica. Ahí vendría la cefasolina en profilaxis antibiótica. Por ejemplo, 2 gramos de cefasolina antes de quirófano, ¿sí? Debe de haber un vaciamiento de la vejiga, verificación de zona operatoria y novedades. ¿Qué nos habla de la verificación de zona operatoria? El paciente que vaya a ser, digamos, una mujer embarazada que vaya a hacerse cesárea, ¿qué tenemos que hacer? Rasurar la zona donde va a ser realizada la incisión quirúrgica, ¿sí? Todo lo que es la pelvis debemos de rasurar e incluso en algunos casos, por ejemplo, cuando va a ser una prótesis de cadera,
¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Tenemos que colocar un sticker que vaya a determinar al médico cuál es el lugar que va a realizar la cirugía. Entonces, eso es exclusivamente de enfermería, no el médico. El médico solo coge, recibe el paciente y ustedes al entregar dicen paciente listo para ingresar al quirófano para una prótesis de cadera del lado derecho. Entonces, él descubre la parte y ahí está el sticker colocado, ¿sí? Cualquier sticker, incluso hay los stickers así de estos, así, de estos le colocamos en el lugar donde vaya a realizarse la cirugía el paciente, o de una pierna derecha, pierna izquierda, del brazo, fractura, entonces nosotros colocamos un sticker, por eso aquí nos dice verificación de zona operatoria, tiene que estar rasurada la zona y también colocado el sticker para determinar el lugar exacto donde se vaya a realizar la cirugía. En la parte de abajo nos habla acerca de la persona que entrega al paciente y la persona que recibe al paciente y debemos de firmar, ¿sí? ¿Qué quiere decir que entrega al paciente? Cuando ustedes ya bajan a la parte quirúrgica o al quirófano a entregar al paciente, tenemos que firmar y la compañera que esté en el quirófano nos tiene que recibir o firmar el recibido. ¿Por qué? Porque si después de esto dice, vea, no me ha traído esto, vea, no sé, usted ya me revisó, ya no es mi responsabilidad. Por eso incluso ellos tienen que revisar absolutamente todo lo que el paciente requiere, exámenes de laboratorio, placas, de acuerdo a la cirugía que se vaya a realizar. Chequear la zona quirúrgica, que esté rasurado, que esté colocado el sticker. Entonces, aquí nosotros entregamos, firmamos y la que recibe también firma. Ahora, en la parte de atrás, ¿sí? En la parte de atrás igual tenemos que poner nombres, apellidos, cédula, edad, sexo masculino, femenino, número de historia clínica, la fecha, la hora, el procedimiento que se vaya a realizar, si presenta manilla de identificación y la cédula, como les dije, ¿sí? De ahí, de esta parte de aquí, nosotros no llenamos nada más enfermería, porque esto de abajo llenan exclusivamente en quirófano, ¿ya? Eso llena el médico o la auxiliar que esté ayudando en el proceso de la cirugía, la circulante, ¿ya? Aquí tenemos la siguiente hoja, ¿sí? Esta sí nos vamos a demorar un poquito más porque aquí yo les voy a enseñar cómo se hace la ingesta y eliminación. Tenemos que nosotros calcular cuánto ingiere el paciente y cuánto elimina, ¿sí? Y ver si es que está haciendo un balance hidroelectrolítico positivo o negativo. Entonces, esto les dejo un ratito aparte, ¿ya? Aquí, en la hoja de signos vitales, verán, chicos, ustedes tienen que llenar todos los encabezados. Si la hoja, por ejemplo, de evolución que tiene dos caras, ¿sí? Una aquí y otra acá, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Llenar las dos partes. ¿Ya? En la hoja de signos vitales llenamos nombres, apellidos, lo que es la fecha, día de internación, y en la parte de abajo del día de internación nos habla del día postquirúrgico. ¿Desde cuándo hacemos cuenta? Por ejemplo, el paciente ingresa hoy al quirófano, ¿ya? ¿Y ahí qué le pondríamos? Aquí la fecha de internación sería el 11 de enero del 2021. Día postquirúrgico, una rayita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente recién hoy va a entrar al quirófano. Entonces, aquí la fecha y aquí una rayita. Ya, acá al lado, el día de mañana sería 12 de enero del 2021. Aquí día de postquirúrgico vendría 1, ¿sí? ¿Sí está claro? El primer día, obviamente nada, porque aún no ingresa al quirófano, pero al siguiente día ya vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y si necesitamos otra hoja, 9, 10, así, ¿ya? Pero el día de hoy sería nada, porque recién va a ingresar, entonces el día de hoy no hacemos cuenta desde el siguiente día. Ahora, vamos con los signos vitales. Aquí tenemos temperatura y pulso. La temperatura se grafica ¿con qué? Con un triángulo y el pulso con una bombita, un circulito, ya un puntito. La temperatura nosotros graficamos con un esfero azul y el pulso con esfero rojo, ¿sí? Y vamos a graficar en toda esta tabla.
Aquí nosotros tenemos temperatura y pulso. En la parte interna la temperatura y en la parte externa el pulso. Entonces tenemos que ir graficando. Digamos que el paciente tiene 37 grados y un pulso de 80, ¿ya? Entonces así, 37 grados, que viene a ser la temperatura, y el pulso 80, ¿ya? Entonces así vamos a graficar. Déjenme ver. Ahí, mire. Temperatura y pulso, el mismo día, ¿sí? Ahí está, 37 grados y 80 por minuto. Yo le estoy haciendo con lápiz, pero ustedes tienen que utilizar el esfero, ¿ya? Aquí nos habla de la temperatura, que es con azul, y el pulso siempre tiene que ser con rojo. Entonces, digamos, al otro día, el paciente tiene una temperatura de 36.4, ¿ya? Y el pulso, digamos que tiene de 90. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí, si ven, el pulso del un día se une con el pulso del siguiente día y la temperatura del un día se une con la del otro. Y así vamos a ir haciendo una gráfica, ¿sí? De acuerdo a la, por ejemplo, digamos así, 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 y así, 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 ¿ya? Así tiene que ir haciendo la gráfica de acuerdo a lo que vaya presentando el signo vital el paciente, ¿sí? Ahora, en la parte de abajo nos habla acerca de la frecuencia respiratoria y la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Ahí nosotros vamos a colocar frecuencia respiratoria del un día, digamos 22, y la tensión arterial 110/60, sistólica y diastólica, ¿sí? Por eso hay 3 cuadritos, frecuencia respiratoria y tensión arterial, sístole y diástole. Ahora, aquí en esta parte, donde nos habla del balance hídrico, aquí nosotros vamos a anotar lo que hayamos calculado en la hoja de ingesta y eliminación. Tenemos vía parenteral, ¿sí? Que nos habla cuánto ha introducido por sonda, ¿no es cierto? Por sonda, perdón, por vía periférica, ¿sí? De acuerdo a lo que hayamos nosotros cerrado la ingesta y eliminación. La vía oral, cuánto igualmente ha introducido, y el total de las dos, ¿sí? Por vía parenteral, cuánto por vía periférica. Y vía oral, cuánto se ha alimentado el paciente, y el total que nosotros vamos a sacar esto de la ingesta y eliminación. Y tenemos la otra parte que nos habla de la orina, el drenaje y otros, ¿sí? La eliminación, cuánto ha eliminado de orina, si tiene un dren de Jackson, dren de Penrose, y otros, si ha vomitado, ¿sí? Entonces aquí vamos a calcular el total, y esto también tenemos que anotar siempre al cierre del turno. ¿Cuándo es el cierre del turno? Al siguiente día. La que vela realiza esto, ¿sí? La enfermero o enfermero que vela va a cerrar esta parte de aquí porque tiene que dejar cerrando la ingesta y eliminación de las 24 horas. Ahora, aquí, las mediciones de actividades. Si nosotros le hacemos el aseo y el baño al paciente, ¿sí? Igualmente nos habla de los pesos, del peso en kilos en el cual el paciente ha ingresado. Nosotros al momento de que ingrese el paciente le pesamos, le tomamos signos vitales, le tallamos, incluso en la parte de acá abajo tenemos que poner, ya que en la parte de aquí no existen estos literales, lo que es la talla, ponemos aquí con letras talla, unos 65 centímetros. Y el peso que nos indica aquí en kilos, el momento en el que ingresa. Si el médico indica pesar cada día, tenemos que cada día ir anotando el peso, hasta que el médico nos diga, ya, se va con el alta, ya no necesito más peso, entonces hasta ahí. Pero nosotros tenemos que anotar cuando ingresa y según la indicación médica. Ahora, en la parte de abajo nos habla del número de comidas, si ha recibido las 3 comidas, si ha recibido las 2, número de micciones, preguntarle al paciente cuántas veces fue al baño, si fue 2, 3, 4, 5, 6, entonces el paciente a veces dice 8 veces fui a la diuresis. Deposición, si ha realizado cuántas deposiciones. Actividad física, por lo general aquí va lo que es reposo relativo, reposo absoluto, entonces nosotros ponemos así. Actividad física,
reposo relativo o reposo absoluto, ¿sí? Ahí está. Sí, así son las siglas. Reposo relativo y reposo absoluto, ¿ya? Eso es siempre, todo paciente hospitalizado va a tener reposo relativo o reposo absoluto, ¿ya? Nadie va a estar en actividad física constante porque obviamente esté hospitalizado y no va a realizar las actividades cotidianas. Ahora, aquí nos habla del cambio de sonda. Si nosotros realizamos un cambio de sonda, si el paciente presentara sonda, o si realizamos una recanalización de vía y las responsables que serían ustedes. Si realizan una recanalización de vía o si el paciente ingresa, nosotros aquí colocamos esto, número de vía. Por ejemplo, Catlón 18, Catlón 20, ¿sí? Ya les voy a indicar. Ahí. Ponemos número de vía, número 18, número 20, ¿sí? De acuerdo al catlón que nosotros hayamos utilizado para canalizar al paciente y el responsable que sería en este caso yo, licenciada Alejandra Portilla, ¿ya? Entonces, esta es la hoja de signos vitales. Es súper demoroso. Como ustedes ya ven, nosotros tenemos nuestra responsabilidad o la responsabilidad de enfermería es el llenado de las adecuado de todas las hojas que pertenecen en la historia clínica, ¿ya? Ahora, vamos con la siguiente, ¿sí? Verán, la hojita de ingesta y eliminación me salté porque esa sí es más demorosa y entonces esa pienso darles el día miércoles la clase de ingesta y eliminación porque tenemos que saber o calcular durante las 24 horas de acuerdo a la vía parenteral, vía oral, si tiene vómito, si tiene sonda, cuánto elimina y calcular cuánto eliminado y cuánto ha recibido de ingesta durante las 24 horas. Ahora, esta parte de la hoja de evolución, ¿sí? Aquí nosotros igualmente, como les dije, llenamos nombres, apellidos, sexo masculino, femenino y en la primera hoja vamos a poner número 1, ¿sí? Ahí, número 1. Y si nosotros utilizamos la parte de atrás, vamos a poner, no me han sacado copias de aquí, esta parte de acá, 02, digamos que es la parte de atrás. Si cogemos otra hoja de evolución, ¿qué número iría? Otra vez 1. 3, ¿no es cierto? Y de ahí damos la vuelta, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ir poniendo el número de hojas de acuerdo a las que ustedes vayan ocupando durante la estancia del paciente. Igualmente, esta parte de cómo es, todas estas hojas que continúan, les voy a enseñar a llenar la próxima clase. Porque aquí también yo les quiero enseñar a hacer reportes de enfermería, cómo se realizan de acuerdo a la utilización de SOAPIER y también lo que es el llenado del CARDEX, ¿sí? Los medicamentos cada 12, cada 8, cada 24, cada día, cada 3 horas. Entonces aquí les voy a enseñar igualmente el horario que se utiliza para el llenado del CARDEX. Y en esta parte igualmente que no es tan difícil, que aquí el consentimiento tiene que hacer exclusivamente llenar el anestesiólogo y el cirujano, ¿sí? Este creo que es informe de anestesia general y anestesia conductiva. Ah, verán chicos, ya han cambiado las cosas en la clínica, es que ya es bastante tiempo. Esta hoja ha sido para el paciente que vaya a recibir anestesia local, ¿sí? Y esta hoja ha sido para el paciente que vaya a recibir anestesia general, ¿sí? Son dos hojas diferentes, por eso las dos nos dice de anestesia conductiva y anestesia general, conductiva o anestesia local y la anestesia general. Entonces, las dos hojas han sido exclusivamente del anestesiólogo, no del médico. El médico es esta de aquí que les decía que nosotros hacemos llenar, es que nosotros hacemos. Esta llena o tiene que hacer firmar el médico cirujano. Aquí incluso en esta parte blanca grafica el médico la cirugía que va a realizar para explicarle al paciente y en la parte de atrás va a llenar
lo que es la firma del responsable, la cédula y la, e incluso hasta un testigo en el caso de que sea necesario, y el médico también tiene que firmar. Este es del médico cirujano, y las otras dos que les expliqué son exclusivamente del anestesiólogo. Anestesia general, esta de aquí, y anestesia local, ¿sí? Entonces, esas hojitas nosotros solo le ayudamos al médico llenando los encabezados, y ellos tienen que explicarle al paciente y hacer llenar ellos mismos, ¿sí? Esta parte de aquí, igualmente la anamnesis, nosotros llenamos cédula, nombre, sexo masculino, femenino, número de historia clínica, y en la parte de atrás, ¿sí? En la parte de atrás nosotros vamos a poner lo que es presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, llenar solo lo que son signos vitales, y todo lo de abajo llena exclusivamente el médico, ¿ya? Esta es para transferencias, cuando el paciente es transferido a otra casa hospitalaria, y aquí nosotros solo vamos a llenar igualmente los encabezados, y todo lo demás llena el médico. Y igualmente el protocolo operatorio, que se llena en el quirófano, que nosotros llenamos nombres, solo los encabezados, y lo demás llena el médico, ¿sí? Entonces, hay ciertas hojas que son exclusivamente de enfermería, y hay ciertas hojas que son exclusivamente del cirujano. También tenemos, que no me ha mandado la licen, son las hojas 08, o los formularios que se abren en emergencia, cuando el paciente llega por emergencia. En el formulario de emergencia vienen nombres, apellidos, lugar donde vive, estado civil, tipo de sangre, ¿qué más viene en la parte de ahí? Número de cédula, ¿qué más? No me recuerdo bonito esa hoja. Y de ahí en la parte de abajo vienen los signos vitales que ustedes tienen que... No, en la parte de atrás vienen los signos vitales, que es parecida más o menos a esta hoja de aquí. A esta, ¿sí? Más o menos así es la hoja 08, ¿sí? De emergencia. Se ponen los signos vitales, y lo demás ya en el médico cuando realice la valoración al paciente que ingresa por emergencia. Eso, chicos, no me voy a alargar mucho porque tengo clases con el otro tercero, con el tercero A. Yo el día miércoles les acabo de dar la historia clínica. Las hojas que, si es posible, ustedes traten de imprimirles, ¿sí? Las imágenes que les mandé, para que ustedes vayan llenando de acuerdo a lo que yo les voy indicando. La mayoría de hojas ya hemos visto cómo se va llenando. Lo que nos ha faltado explicar es acerca de las hojas de evolución, que nosotros tenemos que saber cómo tenemos que hacer un reporte de enfermería. La hoja de cómo es el Cardex, que es de los medicamentos que nosotros, es exclusivamente de enfermería, la hoja de Cardex, y también la hoja de ingesta y eliminación. Entonces, esas hojitas, esas 3 hojitas que me faltan por indicarles, les voy a dar la clase el día miércoles. ¿Alguna duda con estas hojas que ya hicimos el llenado, chicos? ¿O todo está claro? Y en el de signos vitales, la saturación, ¿en dónde pondríamos? A ver, déjame ver, buen punto. Me olvidé de la saturación. Ya. En la parte de aquí, Sammy, ¿sí? Aquí abajito ponemos la saturación. Ya, Licen, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo está claro, chicos? Sí, Licen. Ya. Si tienen alguna duda para el día miércoles, traten de practicar lo que yo les expliqué, las hojitas que yo ya les expliqué, tratar de llenarles. Para el día miércoles, si tienen dudas, me avisan, ¿sí? Como les dije, es súper fácil, ya con la práctica uno se va haciendo rápido, y siempre que ustedes abran la historia clínica, tener mucho en cuenta de llenar todos los encabezados,
así el paciente no se vaya con transferencia, si el paciente no vaya, bueno, al menos que sea ya quirúrgico, pues ya obviamente llenamos todas las hojas quirúrgicas. Si el paciente ingresa para algún tratamiento, no necesitamos ni esta hoja de chequeo de preoperatorio, ni esta hoja del anestesiólogo que le tiene que hacer firmar, ¿sí? Pero esta hoja de aquí, de consentimiento para la hospitalización que realice el médico tratante, tiene que ser colocada, pero no iría la hoja de esta de aquí que chequeamos la preoperatoria, ni tampoco irían estas hojas de anestesiología, ni la de general, ni la de la otra de inducción. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente no va a ser hospitalizado, no va a ser, ¿cómo es? Operado, sino solo hospitalizado. Utilizaríamos el resto de hojas. Igualmente, esta hoja de ingesta y eliminación utilizamos solo cuando el médico nos da la indicación, no siempre, porque a veces llegan por, digamos, una pielonefritis, una paciente. Ya, entonces no necesita hoja de ingesta y eliminación y dice solo va a recibir medicación profiláctica, antibiótica y nada más. Entonces solo utilizamos las demás hojas, signos vitales, evolución, hoja de transferencia, ponemos por si acaso. Entonces el resto de hojas menos la de ingesta y eliminación, al menos que con el pasar de los días el médico nos diga el paciente no está realizando la cantidad necesaria de diuresis, entonces vamos a introducir ingesta y eliminación, entonces ahí sí agregamos ingesta y eliminación, pero siempre con la indicación médica, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, como les dije, si tienen alguna duda, traten de resolver o realizar la práctica con la historia clínica que les envié y me avisan cualquier inquietud para el día miércoles. Ya, Licen, gracias. Listo, chicos, cuídense mucho, un buen inicio de semana. Estudiarán, por favor, para el día sábado, creo que tienen ustedes el examen. Y nada más, me hacen saber cualquier cosa. ¿Virtual o presencial? Eso todavía no me avisan, chicos. Hoy ya voy a enviar más luego un mensaje para preguntar qué mismo van a hacer con eso y yo ya les comunico. ¿Sí? Ya, Licen, gracias. Listo, chicos, hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Licen. Gracias.